Queridos amigos laurentinos, buenos días o buenas tardes, buenas noches. Estamos con una ocasión más entrevistando al profesor doctor Lorenzo Peña. Eh, para quienes no pudieron ver el video anterior, les cuento que esta es la segunda parte de una revisión crítica de aquel periodo revolucionario marxista en la juventud de Lorenzo. Estamos hablando de la década del 62 al 72 del siglo pasado. La semana pasada estuvimos dialogando sobre lo que es la metafísica, la teoría del conocimiento, la distinción entre lógica formal y lógica dialéctica, de acuerdo al marxismo. Y ahora vamos a ir a una segunda entrega y tenemos planificado el hablar sobre la filosofía de la historia, la economía política, la politología, la filosofía del derecho, la ética y el internacionalismo proletario. Creo que son suficientes temáticas como para no alargar demasiado el video y les invito para una última entrega en la que se abordará la cuestión de la perspectiva. Bienvenido, querido Lorenzo. Vamos a empezar. Quisiera, por favor, que nos refiramos en primer lugar a la filosofía de la historia. Está claro que tu propuesta no coincide con la marxista, pero ¿piensas que la ruptura ha sido total o por el contrario, habría todavía hoy algunas tesis del materialismo histórico de Marx que tú juzgarías válidas, así sea con una reformulación diferente? Bueno, pues sí, efectivamente, es así. Mi concepción filosófica de la historia es muy diferente de la que profesaba hace medio siglo, pero ha bebido también de muchas otras fuentes que yo entonces desconocía y sobre todo en estos últimos años, muy recientes, tiene una inspiración muy fuerte de un autor mucho más reciente, que es de origen ruso, pero que es estadounidense, que se llama Peter Turchin o Turchin, con su teoría de la ultrasociedad, y que tiene un blog muy interesante que aconsejo a todos ustedes que lo busquen. Es, es un científico social, no es un filósofo, pero ha formulado lo que llama una teoría cuantitativa de la historia. Considera que no hay estudios, él quiere hacer un estudio científico y piensa que sin cuantificar en el sentido de fijar cantidades, no se puede hacer. Bueno, es muy interesante y tiene algo, también él, a su modo, aunque nunca lo ha dicho así, pero también él a su modo ha absorbido algo del materialismo histórico. Bueno, el materialismo histórico hemos de verlo como un heredero de la filosofía de la historia de Hegel. Sin, sin, esa, sin esa comprensión, creo que no entendemos bien cuál es el sentido del materialismo histórico. Para Hegel, la historia es el desarrollo del espíritu en su marcha evolutiva a lo largo del tiempo y del espacio, porque también esa historia no es solo el decurso temporal, sino también un desplazamiento temporal, espacial. Empieza en China, en el extremo oriente, y se va desplazando a Occidente hasta llegar a América, que en su visión es la Tierra del futuro. Bueno, dice muchas cosas muy inteligentes, como todo lo suyo, pero muchas de ellas, pues evidentemente, eh, que están a la altura de lo que se sabía en su momento y de lo que él sabía, porque incluso Hegel, era una mente enciclopédica, pero ni siquiera él conocía todo el saber de su tiempo. Bueno, es el desarrollo del espíritu
en camino a la libertad. Y la sociedad de su tiempo, él considera que es el desarrollo de la libertad, porque la libertad es aquella situación en la cual el espíritu se desaliena, se emancipa de todo lo externo para estar consigo mismo en la plenitud de su desarrollo. Y esa plenitud se alcanza en la filosofía. Bueno, evidentemente el materialismo dialéctico es muy distinto, pero hereda esa concepción evolutiva de un comienzo, un desarrollo y también una perspectiva de un esplendor actual con una perspectiva de futuro. El comienzo es el comunismo primitivo, al cual suceden las sociedades de clases, que son el esclavismo en la antigüedad, el feudalismo en la Edad Media, el capitalismo en la Edad Moderna y sobre todo la Edad Moderna es un tiempo de transición, la Edad Contemporánea, o sea, después de la Revolución Francesa, y el futuro, que será el nuevo comunismo, el cual en realidad será la apertura de una nueva historia de la humanidad que, según Marx, nos es inconocible, es para nosotros un enigma, lo único que sabremos es que existirá y que se basará en ese nuevo comunismo. Ahora, por debajo de ese itinerario hay un imán, un elemento propulsor que es el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Por qué? En la filosofía de la historia de Marx, en el materialismo histórico de Marx, Engels y Lenin, pero de los tres, pero digamos, el que le ha dado su carácter inicial es el propio Marx. Bueno, pues en esa concepción hay una antropología filosófica. Antropología filosófica que es un concepto del hombre como animal laborante. Aristóteles define al hombre como animal racional. Y durante muchos siglos se ha considerado que la diferencia entre el hombre y los demás animales estriba en que el hombre tiene, además de la animalidad, el espíritu, la inteligencia, la razón. Evidentemente no han faltado ya en la antigüedad. Hay un historiador de la filosofía británico que se llama Sorabji, que ha escrito un libro muy interesante sobre Animal Minds, las mentes animales en la filosofía antigua. Ya en la antigüedad hubo una atenuación de esa dicotomía en varios autores. Dentro del platonismo, por ejemplo, Plutarco, y otros más. Bueno, él es un gran historiador y tiene un conocimiento muy detallado, incluso analiza en Aristóteles las inconsecuencias, porque Aristóteles quiere reservar al hombre la razón, pero, pero no deja de reconocer a otros animales una especie de cuasi razón. Bueno, eso ha habido momentos, por ejemplo, Leibniz, en el siglo XVII, XVIII, es otro de los atenuantes, o sea que considera que todos los animales tienen una inteligencia, aunque sea diminuta, porque para Leibniz todas las diferencias son de grado. E incluso los seres inanimados, Leibniz es un panpsiquista, piensa que el universo está lleno de un alma que indica que una inteligencia incipiente, embrionaria, existe en todo ser, en unos más y en otros menos. Y por eso en algunas de sus obras hay, en una de ellas, en los ensayos, nuevos ensayos sobre entendimiento humano, hay una consideración de que entre el hombre y los demás animales tiene forzosamente que haber
intermediarios que tengan un grado intermedio de razón o inteligencia entre la humana y la incipiente de animales que nos sorprenden, como los elefantes, los chimpancés. Él estaba muy atento a eso. Lo que pasa es que Dios, en su infinita bondad, eh, ha, ha alejado de nosotros esos eslabones, porque si los tuviéramos cerca, tendríamos unos dilemas morales tremendos. Por ejemplo, imaginemos que siguieran viviendo los neandertales. Bueno, pues les aplicaríamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y, y no digamos el Homo habilis, el Homo erectus o Pithecanthropus erectus, en fin, todos esos eslabones que ha habido entre nuestros antepasados puramente simiescos y los simios que somos nosotros, somos simios, eran unos simios muy especiales. Bueno, esa es la teoría de Marx. Entonces, como todo ser vivo, toda especie, tiende, evidentemente, a vivir. Marx se adhiere en 1859, cuando se publica El origen de las especies de Leibniz, perdón, de Darwin. eh, Marx le escribe una carta muy efusiva y Darwin no se digna contestar. Pregunta quién es ese Marx y dicen que es un comunista alemán, una cabeza caliente. Entonces, no, Darwin es un señor muy respetable, muy gentleman y no quiere eso. Y después Marx y Engels se fueron desengañando del darwinismo. Es decir, que fueron, aunque nunca lo dicen, pero yo creo que fueron acercándose un poco más a otro transformismo anterior, que era el de Lamarck. Bueno, toda, toda especie tiende a vivir, a perseverar en su vida y a mejorarla. Esta frase, que es muy típica de mi propia filosofía política y jurídica, yo tal cual no recuerdo haberla leído en los textos de Marx y Engels, pero me parece implícita, sobre todo en la filosofía de la naturaleza de Engels. Entonces, ¿cómo puede el hombre mejorar y perseverar su vida? Ejercitando lo que le es propio, que es el trabajo. La diferencia entre el hombre y los demás animales es que los demás animales consumen y el hombre produce. Además, el hombre consume, pero además de consumir, produce. Produce con sus manos. Por supuesto, las manos están guiadas por el cerebro. El trabajo es una combinación de nuestra actividad intelectual, cerebral, y de nuestra actividad manual. Y las fuerzas productivas son, la primera fuerza productiva es el propio ser humano, que se desarrolla cuando va adquiriendo un adiestramiento. Por ejemplo, en el Paleolítico el ser humano es una fuerza productiva, pero muy rudimentaria. En el Neolítico ha avanzado, sabe hacer muchísimas más cosas, fabricar instrumentos mucho más útiles, más perfeccionados, eh, y con ellos producir la ganadería, la agricultura, bueno, pues otro tipo de vida y así sucesivamente. Bueno, pues de todo eso yo lo acepto en parte y en parte no. Una diferencia muy importante entre mi antropología filosófica y la de Marx es que yo considero que ni el hombre es el único animal racional, ni es el único animal produciente o laborante, porque los insectos sociales producen las colmenas, las termiteras, los hormigueros, dentro de los mamíferos, por ejemplo, los topos
construyen sus toperas muy bien construidas, muy bien eh, apuntaladas para que no se hundan esos túneles, el castor que construye los diques, por supuesto, las aves que construyen sus nidos, todo eso es trabajo también. No somos los únicos que trabajamos, lo cual no quita que, claro, en el ser humano ese trabajo está muchísimo más desarrollado, alcanzado una cota mucho más alta. Bueno, segunda diferencia, en Marx hay una linealidad que además es totalmente cuestionable porque su concepción de la historia es la que él había estudiado en el gymnasium se llamaba al, al colegio de enseñanza secundaria, de bachillerato, acorde con el conocimiento historiográfico de su juventud y que tenía esa visión muy, digamos, muy simplificada, muy esquemática. La antigüedad era esclavitud, la Edad Media era feudalismo, la Edad moderna o contemporánea es capitalismo. En realidad, hoy, a quien tenga interés por esto, yo le invito a que lea mi trabajo, está accesible en Internet, Lucha de clases y quiebra de la legalidad constitucional en la Roma republicana, en lo cual yo hago un estudio multifacético. Yo no soy un historiador, yo no trabajo con archivos, aparte de que los historiadores de la antigüedad difícilmente, como no sean los arqueológicos, no tienen otros archivos. Pero bueno, yo trabajo con fuentes indirectas, es decir, he leído textos clásicos, como no, pero también y sobre todo los textos de los propios historiadores. Y en ese trabajo cito una amplísima bibliografía, toda ella consultada. Y llegué a la conclusión de que, claro, yo no conozco, mm, digamos que he hecho un estudio no solo de lo que es la historia convencional de reyes, batallas y así sucesivamente, sino también socioeconómico de la Roma, sobre todo de la Roma tardorrepublicana, y no conozco del mismo modo los imperios mesopotámicos o el imperio persa, ni siquiera la Grecia clásica. En Roma, pero yo supongo que lo mismo pasaba en las otras sociedades, los esclavos eran una minoría de la población y por tanto no todo el trabajo era trabajo de esclavos. La mayoría de la población romana era de proletarios asalariados y por tanto había capitalismo. No, el capitalismo no empieza en la Edad Moderna, ni siquiera a finales de la Edad Media. Por supuesto, esto va adquiriendo nuevas características, pero capitalismo ya había en la Edad Antigua. Aparte de que eso que llamamos esclavitud, que a Marx le parece eh, algo más o menos uniforme, en realidad reviste modalidades y características tan extremadamente diferentes que tienen poco que ver. De nuevo, yo invito a que se lea ese escrito mío, ese ensayo mío, porque hago una comparación, por ejemplo, entre la esclavitud en Roma y la esclavitud en las Américas en la época de la esclavitud negra de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Bueno, y no tiene nada que ver. Es decir, que todo lo malo de la esclavitud de Roma fue tomado en la esclavitud colonial americana sin nada de lo bueno y con el agravante del racismo. En Roma no había diferencia racial alguna entre amo y esclavo. Era, era indistinto. Y por eso en Roma el esclavo, al ser emancipado, se convertía en ciudadano romano. Cosa que en, en muchos países de América, tras la abolición de la esclavitud, no sucedió, no se les concedió ciudadanía hasta 20, 30 o 40 años después. Bueno,
Por tanto, la visión que tiene Marx es muy simplificada y muy lineal. Y él mismo alguna vez se da cuenta de que el esquema se aplica mal. Por ejemplo, él conocía, claro, la historia que le habían enseñado, la de Europa, más que nada. Pero, ¿qué pasa en los países asiáticos? Y por eso en algún lugar inventa, acuña esa expresión, modo de producción asiático. ¿Qué es el modo de producción asiático? Bueno, pues es un modo de producción con explotación, pero sin propiedad privada, en la cual la tierra pertenece al rey, por ejemplo, que es un rey a la vez despótico y paternalista. Y posteriormente, ya en un periodo de declive del marxismo, muchos neomarxistas marxianos han retomado ese concepto y se lo han aplicado, por ejemplo, a la Unión Soviética. Han dicho, no, la Unión Soviética no es un socialismo como etapa de transición al comunismo, que es lo que pensaban los marxistas inicialmente, sino que es una nueva forma de explotación que es una reviviscencia del modo de producción asiático. Claro, el problema está en que cómo encuadramos eso en ese hilo conductor de la historia tan lineal. Bueno, pues no, yo no creo que haya linealidad. Creo que el ser humano se difundió por el planeta, todos venimos de África, concretamente nuestra raza humana actual, la única superviviente, el Homo sapiens sapiens, o hombre moderno, hombre de Cromañón, como lo queramos llamar, diferente del Neandertal, anatómicamente. Bueno, pues todos venimos de un lugar de África y de ahí hemos pasado en los últimos decenas de miles de años, hace 60.000, 70.000, a, nos hemos distribuido por el planeta. Y cada uno se ha encontrado con una situación, con un entorno, y ha desarrollado las fuerzas productivas en una línea determinada. Y por eso la línea por la cual se estaban desarrollando las fuerzas productivas, por ejemplo, en los imperios, en las civilizaciones maya, eh, bueno, mesoamericana en general, azteca, incaica y otras anteriores, claro, eh, era una, era una vía, la que se desarrolló en Europa por por ese itinerario que señala Marx es una segunda, y la de China es, es una tercera que se parece, es decir, pero luego han quedado por aquí y por allá poblaciones como las amazónicas, por ejemplo, los aborígenes amazónicos, los aborígenes australianos, los de el suroeste de África, poblaciones que nosotros solemos llamar primitivas, que nos parece que se han quedado rezagadas en como estábamos nosotros hace 10.000 años, por ejemplo. Bueno, esto no es así. Esas también han evolucionado, pero han evolucionado de otro modo, de un modo eh, que se parece más, que se parece más a como éramos hace 10.000 años que nuestra vida de hoy. No han desarrollado, algunas no han desarrollado la agricultura, otras una agricultura extremadamente rudimentaria, sin arado, nómada. eh, y por tanto, su vida se parece más a la que teníamos nosotros hace 10.000 años que la que tenemos ahora. Pero, bueno, todos hemos, todos hemos evolucionado. Hay diversas líneas de evolución, pero también hay otro principio en la historia humana, que es el de convergencia. Por una razón muy sencilla, la Tierra es redonda y finita, y el ser humano es capaz de inventar medios para desplazarse. El ser humano es un ser migrante,
No hay que olvidar que desde nuestros orígenes hemos estado migrando, buscando nuevos. Por tanto, el fenómeno migratorio de hoy es lo de siempre, es lo que hemos hecho toda la vida. Entonces, inventamos nuevos eh, instrumentos de desplazamiento y de comunicación a distancia, como este que tenemos ahora, y eso hace que nadie pueda quedar aislado indefinidamente. Hay todavía poblaciones, por ejemplo, hay una isla de Andamán en la India, en el Océano Índico, que tiene prohibido que una población que diríamos, hablando informalmente primitiva, tiene prohibido que nadie se acerque a ellos. Bueno, en el Ecuador se ha planteado un problema parecido cuando se ha hablado de los derechos de tribus indígenas que quieren seguir viviendo al margen de la civilización moderna en aislamiento y sin ningún contacto. Y bueno, y en la Amazonía, en fin, sin embargo, esto es imposible. Esto es imposible porque la tendencia misma migratoria y comunicativa del ser humano hace que antes o después entremos en comunicación. Y al entrar en comunicación, entramos en convergencia. Por eso podemos hablar de una civilización universal que abarca a todas esas que he mencionado. A los de Mesopotamia, a los de Mesoamérica, a los del Extremo Oriente, a los del Mediterráneo, a todos. Y coincido con Marx y Engels en que ese desarrollo, aunque no es lineal, pero sí tiene como fin el desarrollo de las fuerzas productivas y, por tanto, que de cara al futuro, a una sociedad sin propiedad privada ni economía de mercado, más igualitaria, más justa en el sentido normal de la palabra, solo esa perspectiva, solo es posible, solo es realizable y solo es admisible y sustentable en la medida en que sea un medio para proporcionar también al ser humano un mayor desarrollo, un mayor bienestar y ese bienestar, una mayor cantidad de calidad de vida, para lo cual hay que seguir desarrollando las fuerzas productivas, como se siguen desarrollando, pero en una sociedad así de manera todavía más intensa. Porque, por ejemplo, hoy estamos ante una recesión, bueno, pues en una sociedad, las sociedades de mercado y de propiedad privada están inevitablemente abocadas a las crisis económicas. Y esas crisis producen un desempleo y, por tanto, un parón en el crecimiento de las fuerzas productivas. Bueno, pues así estamos hoy, en este momento. Pero el, el futuro del desarrollo de la sociedad humana creo que nos permite vislumbrar una perspectiva sin esas trabas que tiene la sociedad que comúnmente llamamos capitalista. Muchas gracias, querido Lorenzo. Está clara tu respuesta. Pasemos ahora a la economía política de Marx, la cual se basa en la ley del valor que él tomó de Adam Smith y de Ricardo, aunque adaptándola y extrayendo de ella conclusiones que le son propias. Que yo sepa, tú nunca has propuesto nada que constituya una teoría económica. Ahora bien, ¿cómo te posicionarías hoy con relación a esa ley del valor? Y en general con relación a toda la economía política del marxismo-leninismo. Eh, Teoría de la explotación, tesis de la tasa de ganancia y de la depauperación obrera, etcétera. Bueno, yo quizá ese sea uno de los campos en los que me siento más alejado, porque mi escepticismo va muy lejos. Yo no creo que la economía política sea una ciencia. Es decir, cuando era un jovenzuelo marxista, siempre decía, bueno, es que la economía marxista es una ciencia. Y recuerdo que tenía un amigo que me dijo, bueno, es una ciencia y, y la economía de Keynes es también tan científica, lo será,
como otras escuelas económicas, el marginalismo, el keynesianismo, la teoría no clásica. Bueno, yo entonces no hice mucho caso a esa observación. Después, como me ha tocado estudiar la economía política marginalista en mis estudios de Derecho, tuve que cursar dos asignaturas en realidad de economía política, siempre desde el, el magisterio o la escuela marginalista, que tiene mil variantes, una de ellas. Bueno, pues yo llegué a la conclusión de que no hay leyes económicas. Nuestros antepasados de hace siglos estaban convencidos de que había leyes astrológicas. Es decir, ellos habían estudiado que la conjunción de los astros, cuando Júpiter y Saturno se encontraban en un cierto eje, se producían más guerras, y cuando otros astros tenían otras configuraciones en la Vía Láctea, se producían epidemias. Bueno, hoy sabemos que todo eso son casualidades. Astrología que llega hasta el siglo XVIII, que todavía Newton, o sea, todavía Kepler, eh, Copérnico, por supuesto, Kepler, Newton, mm, tienen una cierta creencia que se va difuminando en la astrología. Bueno, hoy, mm, mm, bueno, puede que haya quienes creen en el horóscopo, claro, cada día que se levantan miran lo que les espera por su signo del zodíaco, pero la mayoría de nosotros, la inmensa mayoría, pues no creemos que haya leyes astrológicas. Yo creo que no hay leyes económicas, porque para que haya leyes económicas tiene que haber, primero eh, tiene que haber una ley en la cual coinciden todas las escuelas de economía política, desde Adam Smith para acá. Y es la ley de la oferta y la demanda. Que un producto, un tipo de producto, cuando en igualdad de las demás condiciones, lo cual ya es mucho decir, pero vamos a dejar eso de lado. Cuando sube el precio, entonces la demanda disminuye, se retrae, porque es más caro. Y en cambio la oferta aumenta porque hay más capitalistas que creen ventajoso producir ese producto, porque dado que está más caro de lo que estaba, se puede obtener más ganancias. Entonces, al subir el precio pasa eso, disminuye la demanda, aumenta la oferta. Cuando baja el precio, aumenta la demanda, porque, oye, te viene bien comprar ahora que están tan baratos los plátanos, pues te conviene comprar plátanos. Y en cambio la oferta se retrae porque no encuentra remuneración suficiente a su capital. Bueno, pues esta ley de la oferta y la demanda en realidad es una pura ilusión, por muchas razones. Primero, supone que somos en nuestra praxis, en nuestra vida, racionales y que todos tendemos a maximizar nuestra ganancia. Ahora, el hombre es un animal racional, es decir, lo prueba que es capaz de construir eh, mm, cohetes que han llegado a la Luna, que es capaz de inventar el Internet, que es capaz de inventar sistemas filosóficos. El hombre es un animal racional, hasta cierto punto. No es plenamente racional, ni muchísimo menos. Y en nuestra vida somos mucho menos racionales de lo que creemos. Es decir, que nos dejamos llevar mucho más por motivos que no tienen nada de racional. Pasiones, emociones, manías, hábitos, mm, bueno, influencias. Por ejemplo, si las cosas funcionaran con arreglo a la ley de la oferta y la demanda, ¿qué sentido tendría la publicidad, la propaganda comercial?
porque claro, ya nosotros ya veríamos, el cliente ya vería la calidad del producto y el precio no necesitaría que le estuvieran machacando que ponga sus ahorros en tal banco, porque ya sería tan listo que sabría dónde ponerlos. Bueno, pues no somos plenamente racionales en nuestra vida, ni mucho menos. Ni en nuestra vida amorosa, ni en nuestra, ni en nada, ni en los estudios que escogemos, que muchas veces es por azar, por circunstancias, por influencia, bueno, por una ocasión. eh, bueno, y ninguno quiere maximizar nada. Primero, porque ese máximo seguramente no existe. Y segundo, porque si quisiéramos maximizar algo, nos pasaríamos la vida y nos darían el fin de las 12 de la noche, pero de la noche de nuestra vida, sin habernos decidido. Porque si yo voy a escoger un par de sandalias y quiero maximizar, es decir, escoger las mejores por el mejor precio, puedo pasarme años buscando y rebuscando, y entre tanto las que ya me habían parecido mejores ya no están ahí. Vale. Segundo, vamos a ver, decimos esto de que no somos racionales, no operamos como agentes racionales con arreglo a esa pauta de maximizar nuestro provecho. Yo lo voy a ejemplificar con dos ejemplos, que son el de mi abuelita, que en paz descanse, y un servidor, que somos dos polos opuestos. Mi abuelita hacía la compra todos los días, como se hacía entonces, iba a la plaza, en la plaza, o sea, al mercado, eh, había una serie de puestos, por ejemplo, había eh, puestos de charcutería, 5, 6, 7, puestos de pollería y huevos, otros tantos, fruterías, eh, pescaderías, y ella cada día se hacía el recorrido de todos, y si veía en un puesto las almejas una peseta más barata, las compraba en ese puesto. Y bueno, se le llevaba bastante tiempo, pero bueno, ella pasaba la mañana haciendo la compra y luego la comida. Bueno, eh, mm, ella ejemplifica ese agente racional maximizador. En el otro extremo, yo, no es que eh, a ciegas escoja lo primero que se me ofrece. Le doy vueltas, lo pienso, pero también sé que, bueno, no voy a seguir buscando y buscando. En un momento dado, escojo algo y me atengo a eso, pase lo que pase, vamos, pase lo que pase con un límite. Por ejemplo, yo contraté el Internet, la banda ancha, la, la fibra, ¿cómo se llama? Óptica. Sí, la fibra óptica, con una empresa que se estableció aquí, donde vivo, en Tres Cantos, en el año 2002. Y nunca he cambiado. Es decir, esa empresa no existe porque fue comprada por otra, que fue absorbida por otra, y ahora está absorbida por Vodafone. Ha cambiado 4 o 5, pero yo no he cambiado. Es decir, que yo sigo siendo cliente de quien contraté o de sus. Y creo que casi toda la gente que conozco ha cambiado. Busca otro porque hay ofertas. Mira, es que tal otra te hace una oferta en los primeros 6 meses, lo tienes a mitad de precio. Digo, sí, pero es que después de 6 meses viene el séptimo. Y entre tanto tengo una serie de molestias. Tengo que cambiar los números, tengo que cambiar la configuración de mi cable modem, tengo miles de problemas, ¿no? Entonces, yo me atengo. Cuando, por ejemplo, yo compro material digital y he tenido tenía un proveedor aquí cerca de mi casa que cerró, quebró, pues se fue, no sé. Mientras él estuvo aquí, yo todo el material digital
o electrónico, se lo compraba a él. Que había otros más baratos en otros sitios, bueno, yo era cliente suyo, yo soy un cliente fiel, lo que se llama la fidelización, quizá porque lo soy en mi vida fuera del aspecto comercial. Digamos, no voy en busca de novedades, por ejemplo, claro, a lo largo de mi vida andariega y asendereada, mi- no solo la juventud, sino los años después, cuando tú me conociste, yo cambié de domicilio, yo viví no sé cuánto, pero desde que llegué aquí a Tres Cantos en el año 1987, nunca me he mudado. O sea que casi la mitad de mi vida la he pasado después de haber vivido, yo que sé, decenas o cientos de domicilios pequeños, provisionales, lo que fuera, vamos. Pero al final, en las guardillas parisinas, bueno, yo qué sé, pero al final, entonces yo soy eh, muy constante. Entonces, hay clientes como mi abuela y clientes como yo. Y la inmensa mayoría, ni lo uno ni lo otro. Y por tanto es imprevisible, porque la inmensa mayoría en algunas cosas son como yo y en otras como mi abuela. Eh, o unas veces son de un modo y otras veces de otro. O eh, depende de circunstancias o de influencias. Bueno, de manera que eso hace que desde el punto de vista de la demanda sea imprevisible, es decir, la ley de la oferta y la demanda. Es más, la ley de la oferta y la demanda, es decir, que al subir los precios baja la demanda, está desmentido por los propios economistas. Reconocen que hay excepciones, como son las siguientes. Los bienes que se llaman given, que son imprescindibles. Porque esto viene de un momento dado en Inglaterra o Irlanda a finales del siglo XIX, hubo una carestía de patatas, como se dice en España, o papas, y eh, por tanto eso hacía prever que los obreros, cuyo plato principal eran las patatas, iban a consumir menos. Pues todo lo contrario, consumieron más, es decir, que se vendieron más patatas. ¿Y por qué? Sencillamente porque los obreros se habían acostumbrado, habían mejorado ya un poco su nivel de vida y dedicaban algo de su presupuesto alimenticio a comprar un poco de carne, un poco de leche o queso, huevos, pero al subir las patatas resultó que o renunciaban a las patatas o no podían comprar nada de todo eso. Entonces, claro, primero es llenar el estómago. Está muy bien tener una alimentación más rica, pero si tienes el estómago vacío, pues evidentemente lo pasas peor. De manera que incrementaron su consumo de patatas recortando el consumo de leche, queso, huevos o cualquier otro de esos productos más caros. Bueno, entonces dicen, no, pero eso es rarísimo, eso tiene que ser eh, productos de primerísima necesidad. No, no. Eh, Vamos a ver, supongamos que yo tengo programado para el verano próximo un presupuesto con dos mitades. Una para veranear en el Caribe y la otra para cambiar parte del mobiliario que está, bueno, tengo desvencijado un sillón y algunos otros muebles quiero cambiar. Y lo he dividido mitad y mitad. Y de pronto, cuando voy a reservar el viaje y el hotel en el Caribe, en Jamaica, en Barbados, donde quiera que sea, me encuentro con que han subido un 30%. Si han subido un 30%, pues una de dos, o un 20%, lo que queramos. Pues yo puedo o renunciar al veraneo de Jamaica y, y comprar los muebles, o, o hacer el veraneo más corto, pero eh, no me da suficiente para renovar el mobiliario, o puedo hacer otra cosa, que es, pues renuncio este año a renovar el mobiliario y entonces en vez de estar 15 días en el Caribe como pensaba, pues voy a estar 3 semanas. Entonces,
sube el precio y yo, lejos de consumir menos, consumo más. Esto es irracional. Bueno, yo no veo por qué esa reacción es irracional. Bueno, luego hay otra cosa que es lo que se llama los bienes Veblen, que son bienes de prestigio. Estoy, Dios mío, los jóvenes, con las etiquetas, con la ropa de marca. Claro, yo en mi juventud hubiera sido impensable querer lucir en la camisa, en la chaqueta o en el pantalón ningún tipo de logo de una firma, de una marca, pero hoy, por supuesto, llevarán pantalones vaqueros deshilachados o rotos por la rodilla, pero que se vea en el lugar idóneo la marca y, bueno, esos bienes pueden subir de, de precio y no se compran menos. Al revés, se pueden comprar más porque da más prestigio. Pero esto yo lo generalizaría a a un tipo de a un tipo de ejemplo que no he visto abordado por ningún economista. Vamos a ver, yo como seguramente todos nosotros, tengo que comprar muchas cosas en Amazon. No me queda otro remedio. No porque les tenga la menor simpatía, pero bueno, tengo que hacerlo. Y, mm, y voy a buscar sandalias. Claro, empiezan a aparecer páginas y páginas y páginas. Y bueno, de algunas veo la forma o el material más o menos, consulto las opiniones de solo hago mucho, consulto las opiniones de los lectores, de los compradores, y, y bueno, que son muy desconcertantes, porque para cualquier producto siempre habrá uno que diga que es estupendo y otro que es pésimo. Uno que diga que le ha durado años y otro que a las 2 semanas se rompió. Bueno, en fin, esto uno tiene que mirarlo críticamente. Pero yo a veces, entre dos sandalias o- o dos bastones, por ejemplo, ahora me he tenido que comprar con la enfermedad que tengo, me he tenido que comprar bastones. Pues a veces yo, por la descripción, no veo diferencia, pero uno cuesta 10 euros más que el otro. Entonces yo me digo, no sé si esto es racional o no, pero yo me digo, vamos a ver, si cuesta más por algo será. Puede ser porque el, el fabricante es más ansioso, más, más ávido de ganancia, a lo mejor. Pero posiblemente es porque el material es mejor o la hechura es más cómoda o el manejo. Y entonces digo, bueno, pues yo compro el más caro, porque tengo experiencia, como muchos de nosotros, de ese refrán, lo barato sale caro. Entonces, de manera que alguien claro, esta psicología mía no creo que sea el único que la tenga. Alguien puede aprovecharse de eso, subir el precio, así los incautos que pensamos que si cuesta más es porque es mejor y, y sin embargo no lo es. De manera que todos estos factores hacen que desde el punto de vista del comprador no se cumpla la ley de la oferta y la demanda. O por ejemplo, los bienes revendibles, una vivienda. Cuando están subiendo es cuando más se compran, porque uno compra una vivienda y dice, bueno, es que si tengo que revenderla porque por razones de trabajo tengo que mudarme a otra ciudad o a otro país dentro de un año, de dos, como están subiendo, lo venderé más cara, con lo cual no pierdo. En cambio, cuando están bajando, no tiene miedo a comprar. Claro, dices, bueno, la compro y si necesito revenderla dentro de un año, todavía voy a ganar menos de lo que me ha costado. O las acciones, los valores bursátiles, cuando están subiendo, se compran más, aumenta la demanda. Y cuando están bajando, pues no, porque claro, oye, compras algo, sí, claro que
hay de todo, hay especuladores. Los especuladores, que además están en el ajo, porque están en los intríngulis, están en los corrillos, conocen la trastienda y saben que se cuece y que, bueno, pues esos pueden, por ejemplo, o simplemente porque juegan a la bolsa. Claro, yo no juego a la bolsa, pero ni puedo ni aunque pudiera lo haría, pero otros sí, y juegan a la baja o al alta, y entonces tal valor está bajando y dicen, bueno, a lo mejor sube, a lo mejor dentro de una semana empieza a subir, y compran. Bueno, todo esto hace que desde el punto de vista del comprador la ley de la oferta y la demanda no valga. Pero luego, además, cuando decimos un producto que sube, que baja, ¿a qué llamamos un producto? Por ejemplo, un teléfono móvil o celular. ¿Y cómo es que cuando abrimos una página para ver cuál nos vamos a comprar, no vemos uno, vemos cientos de precios que van, yo qué sé, del simple al décuple, quizá? Entonces, ¿qué pasa? Pues que unos son mejores, otros peores, o mejores en esto, peores en esto. De nuevo, yo, por ejemplo, pues soy inamovible, tengo mi marca y, y no cambio, no me voy, no me voy a otras, ¿no? A lo largo del tiempo he ido adquiriendo nuevos dispositivos, pero soy adicto a esa marca. Pero Marx lo que dice de la ley del valor es que el precio de la mercancía se determina por la ley de la oferta y la demanda, pero la ley de la oferta y la demanda tiene que operar a partir de algo. Hay un punto de partida con respecto al cual habrá desviaciones hacia abajo, hacia arriba, por la ley de la oferta y la demanda. ¿Cuál es ese algo? No puede ser la utilidad del producto, porque si fuera la utilidad del producto, el agua sería, un vaso de agua costaría mucho más que un anillo de oro, porque evidentemente si estoy muerto de sed, doy lo que sea por un vaso de agua y no por un anillo de oro. Eh, lo que determina ese valor a partir del cual se establece el precio es el trabajo. Pero el trabajo, ¿cómo se mide? El trabajo es la cantidad media de trabajo útil, socialmente necesaria. Recuerdo esta fórmula que nos aprendíamos de memoria, claro. La cantidad media de trabajo útil, socialmente necesaria para producir eso. ¿Para producir qué? ¿Qué es eso? Para producir papas. Ah, pero hay papas de muchas clases y de muchas categorías, ¿no? Para producir plátanos. Pero bueno, no es lo mismo los solitos, el plátano normal o banano, el maduro, el, como se llama el otro. Bueno, hay todos esos que tú sabes, o el plátano ecuatoriano y el español. Yo desde que volví a España dejé de comer plátanos, no pude nunca a- habituarme a- al plátano de Canarias, que es el que comemos aquí. Vamos, no, recordar el plátano ecuatoriano y comer no pude. Y de manera que decir que para la cantidad media de trabajo que se requiere para producir esa mercancía, ¿cuál? Una camisa. Pero bueno, señor mío, hay camisas de precios que van del simple a lo mejor al céntuplo, yo qué sé, de muchísimos. Esto seguramente en tiempo de Marx no era así, había mucha más uniformidad. No hay que olvidar que Marx desarrolla su teoría económica en los años 50, 60 del siglo XIX, en que a él le parecía que la sociedad había alcanzado un desarrollo económico, una potencia productiva eh, tan incomparable con todo lo precedente en la historia. Y es verdad, pero también es verdad que entre
la, la economía de 1850 y la actual, hay más diferencia que entre la de 1850 y la de 2000 años antes. Es decir, que entonces hoy hablar de un producto, por ejemplo, un libro, no, claro, libros de de muy diversos valores, ¿no? Una novela. Por ejemplo, en tiempos de Marx, un libro, un ejemplar de un libro normal, una novela, costaba el salario mensual de un obrero. Por eso los obreros solo podían leer, porque generalmente antes de salir como libro se publicaban en, por folletines en los periódicos, por, por entregas. Y aunque no compraran periódico, pero podían pasárselo. Bueno, bien, entonces hay otro problema también, y es que Marx parece entender que el trabajo es el trabajo de un obrero que tiene encima de su mesa de taller, está trabajando, está operando. Y no tiene en cuenta el trabajo, que ya existía en su época, pero luego se desarrolla mucho más, de la cadena de producción. En la cadena de producción, un obrero va extrayendo unos materiales y colocándolos en una cinta movible, otro a cada uno de esos lo coge y le hace una cierta operación y pasa al siguiente que hace otra operación y así sucesivamente. Estoy describiendo no el modo de producción actual, que no lo conozco, sino el de 1900, pero ya posterior a Marx. Eh, claro, ¿cuál es la cantidad de trabajo? ¿Cuál es el trabajo útil? Porque, claro, no contribuyen igual el uno y el otro para colocar, ir sacando, por ejemplo, los trozos de mineral y colocarlos en la cinta. Hace falta menos adiestramiento que para moldear luego ese material de un modo determinado o para darle un cierto tratamiento o un revestimiento o finalmente para revisarlo. Y antes de todo eso ha habido que concebirlo. Entonces, el trabajo útil es el trabajo del ingeniero, del inventor, del diseñador. Hoy el diseño tiene tantísima importancia en, en todo, en todos los productos que compramos, salvo eso, los plátanos, las papas, las verduras. Bueno, y aún así, porque la Comisión Europea tuvo la ocurrencia de imponer en todos los países miembros la curvatura que podían tener los calabacines. Tenían que tener una curvatura mínima y máxima. Bueno, eso, la Comisión de Bruselas parece a veces una casa de locos. Eso pasó porque protestaron los campesinos, los agricultores, y, pero, pero salvo en eso, en todo lo demás, en las mesas, en las lámparas, en los muebles, la vestimenta, en, en los instrumentos, utensilios de cocina. El diseño es importantísimo. Bueno, pues está el trabajo de todo eso y decir cuál es la cantidad media, cómo haces la media de todo eso. Claro, y luego decir el trabajo útil. ¿Y cuál es el trabajo útil? Porque claro, un artesano, puede decir, muchas veces vas a una feria de artesanía, vas a Otavalo y te venden y tal, y es que está hecho a mano y eso le da un valor añadido. Sí, pero claro, está hecho a mano, si está hecho a mano y es bonito, atractivo, tiene un algo, una presencia, una presentación. Bueno, yo mis ponchos de Otavalo, siempre les he tenido un cariño, un afecto, porque tienen un algo que pero por el mero hecho de estar hecho a mano y haberse llevado muchas horas de trabajo, eso no hace subir eh, el valor ni el precio, ¿no? De manera que el mero concepto de valor
como así definido, pues es muy problemático. Vamos, yo creo que es equivocado. Otras definiciones, como las de los marginalistas, tampoco las acepto. Y yo creo que es un concepto, el concepto del valor es un pseudo concepto, es un concepto imaginario. Las mercancías tienen precios, precios que se determinan muchas veces arbitrariamente. La economía funciona en gran medida, la economía de mercado, es una economía arbitraria. Por eso a veces las cosas, a veces los economistas, yo escucho mucho los boletines de economía, y dicen, bueno, el mercado se está comportando, el mercado de valores se está comportando irracionalmente. Y me acuerdo de una frase de Mario Bunge que se reía de los economistas diciendo que para ellos, cuando la realidad no se ajusta a su teoría, la culpa es de la realidad, la culpa es de los hechos. La teoría está bien, las previsiones están bien, pero y también se ha dicho, los propios economistas lo reconocen, que lo más que ellos pueden prever es el pasado. Pero claro, cuando hay una crisis, nunca la han previsto. Es más, digo nunca, siempre saldrá uno que diga, yo la he previsto, sí, usted la ha previsto. Y, y mil no la han previsto. Y usted ha previsto otras cosas que no han sucedido, ¿no? Es como el horóscopo. Dice, a los virgos les espera hoy un día de mucha fortuna. Hombre, y efectivamente, eso me ha pasado. Bien, pero otras veces no sucede, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que de ahí todos los otros principios de la economía política de Marx, el principio de que lo que vende el trabajador, el obrero, no es su trabajo, sino su fuerza de trabajo. Bueno, esto tendría que desarrollar un poco más la crítica, pero no me voy a extender. Y claro, eso es fijo. El valor de la fuerza de trabajo es fijo o disminuye, porque claro, al abaratarse con la productividad, al abaratarse los productos que consume, es decir, el valor de la fuerza de trabajo es lo que es necesario para que el obrero no muera de hambre y para que pueda mantener a sus hijos a fin de que a su muerte no se acabe la fuerza de trabajo. Esa es la definición. Entonces, el valor de la fuerza de trabajo disminuye, por eso la ley de la depauperación, los obreros en el capitalismo reciben una remuneración cada vez menor, pero también el capitalista gana cada vez menos y eso produce las crisis. Bueno, yo creo que todas esas teorías están archirrefutadas por la historia económica, que no ha confirmado ninguna de todas ellas, y, y además yo creo que no hacen falta en absoluto para defender una perspectiva de propiedad común y de economía planificada y no de mercado. En Marx hace falta porque lo que Marx dice es que el valor, el valor de la mercancía, en principio pertenece al obrero. El valor de la mercancía es atribuible al obrero cuyo tiempo de trabajo es el que determina el valor de la mercancía. Y por tanto, le pertenece. Y la explotación consiste en que el capitalista no le retribuye ese valor, porque entonces no tendría ganancia ninguna, sino que le paga su fuerza de trabajo. Y la diferencia entre la productividad del trabajo y el coste de la fuerza de trabajo, o sea, lo imprescindible para que el obrero y sus hijos no mueran de hambre, eso es la ganancia. Bueno, pues esa teoría de la explotación yo creo que es insostenible por la historia económica, los hechos la rechazan y por tanto, si tuviéramos que acudir a esa teoría para justificar la, la perspectiva de una sociedad no capitalista, pues yo creo que es un mal apoyo. Hay que buscar otros apoyos en, en la filosofía política, en la filosofía jurídica, pero en la, no en la economía política. Gracias, querido Lorenzo. Eh, la politología marxista es una derivación del materialismo histórico, o sea, de la filosofía marxista de la historia.
En esa politología, solo la revolución proletaria puede acabar con el sistema capitalista, instituyendo la dictadura del proletariado, que será un Estado con vocación de extinguirse para desembocar en una sociedad sin clases y sin Estado. Entiendo que en este terreno tú te has alejado todavía más de tu marxismo de juventud. ¿Podrías sintetizar brevemente cuáles son tus actuales discrepancias con ese planteamiento revolucionario marxista? La sociedad sin propiedad privada ni economía de mercado que tú propones sería una sociedad sin clases. ¿Puede haber una sociedad sin Estado? ¿Crees, en el hombre nuevo o piensas que existe una naturaleza humana inmutable? Bueno, pues a lo primero he de decir que la vía revolucionaria eh, tuvo sus éxitos, pero esos éxitos costaron lo que yo, cuando era adherente de ese planteamiento, de ese paradigma, pues desconocía y hoy conozco. La Revolución Rusa de 1917 en adelante, pero digamos hasta el final de la Guerra Civil en 1921, fue una revolución mmm, con varias fases. Una de ellas, a veces se habla de dos revoluciones, para mí solo es una, igual que la Revolución Francesa, tiene varias fases, pero es una. Tiene una primera fase que fue la caída del zarismo en marzo de 1917 y una segunda que fue la toma del poder por el partido bolchevique en noviembre del mismo año. Y esa, esa toma del poder fue inicialmente con muy poco derramamiento de sangre, sencillamente porque cuando los bolcheviques tomaron el poder, el gobierno que derrocaron, en realidad era un gobierno más nominal que real, el país vivía un estado de anarquía, el ejército no era un ejército, porque los soldados solo obedecían a los oficiales cuando les parecía bien. Bueno, estaba entonces en ese panorama, pues hubo esa revolución, o esa toma del poder no incruenta, pero sobre todo en la capital hubo, yo creo que un número de muertos que no llegarían a 10. En Moscú, eso es la capital, Petrogrado, bueno, en Moscú hubo más. Ahora, lo que, lo que pasó es que cuando Lenin proclama el gobierno soviético, en realidad él cree que está proclamando un gobierno, pero la mayoría de la población no lo entiende así. No considera que eso sea el gobierno. Para empezar, todos los funcionarios de todos los ministerios y de todos los oficios públicos se pusieron en huelga, todos. De manera que al día siguiente de la toma de poder, no, los bolcheviques a los ministerios no les gustaba ese nombre de ministerio que recordaba demasiado al antiguo régimen y los llamaron comisariados del pueblo. Bueno, llámalo H. Cuando esos comisarios se presentaron, desierto, el, el edificio desierto, quizá algún conserje, desierto y ninguna llave, todas las puertas cerradas, el banco igual. Bueno, eh, como lo que pasa es que los no, para muchos obreros, con todo, se adhirieron, no todos, pero sí muchos se adhirieron a ese gobierno, pues porque las alternativas que veían eran peores. No tanto porque fueran todos ellos entusiastas, sino porque vieron que las alternativas eran peores. Muchos temían la vuelta al régimen monárquico o los otros partidos estaban divididos. Bueno, y, pero lo que se inició al día siguiente fue una guerra civil que duró todos esos años y se saldó pues, con 3 millones de muertos, 2, 3, yo no lo sé. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tomado el poder
Desde luego, la situación en Rusia era caótica, posiblemente, aun sin ellos, habría habido guerra civil y derramamiento de sangre. De manera que no podemos culpar, decir, la culpa es de Lenin, posiblemente no, pero el hecho es que esa revolución violenta fue una revolución a costa de hechos que muchos de ellos absolutamente inconfesables, evidentemente les iba la supervivencia, desde luego. Si eran derrotados, ni uno solo quedaría con vida, no cabe duda, pero la represión a que hubo que acudir, los métodos de control y por otra parte, cuando terminó ese periodo, el, el nivel de vida de la población era 10 veces peor que el que existía antes de empezar la Primera Guerra Mundial, o sea, en 1914. Habían, el, la población rusa estaba en parte en hambre y en parte al borde del hambre. Eso quiere decir que esa revolución que se ha pregonado, y conste que yo considero que el Estado soviético, en su periodo post-revolucionario, hizo muchas cosas buenas, a pesar de que hizo muchas malas también. Pero yo pienso que hizo muchas más buenas que malas y que con sus imperfecciones construyó por primera vez un Estado en el cual los medios de producción no eran de propiedad privada, hubo pleno empleo, por primera vez en la historia, pleno empleo, eh, no hubo crisis económicas, eh, hubo desigualdades sociales, pero 1000 veces menores que las que hay en el capitalismo, porque muchas veces se dice, bueno, pues los dirigentes tenían sus dachas, vivían mucho mejor, sin duda, vivían mucho mejor que el obrero normal y corriente, pero la fortuna de un Brezhnev, de un número uno del Estado, y la del más pobre, pues, pues sería una diferencia que no tiene absolutamente ninguna comparación con las diferencias. El otro día hubo un informe de Oxfam. Oxfam le gusta hacer estos informes de que el 1% de la población mundial tiene una riqueza acumulada en de su propiedad, de su dominio, como la de el 50% más pobre. Bueno, bueno, pues ese tipo de disparidades no se daban. Había disparidades, pero no. Entonces yo considero que una cosa es el Estado soviético post-revolucionario, con sus lados positivos y negativos, que por supuesto no va a volver, terminó en su momento y la historia no se repite y eso no va a volver. Volverán otros de otro modo, pero eso así, tal como estaba, no volverá. Por tanto, no se trata de ser nostálgico o añorar aquello, pero yo considero que es defendible la memoria de ese Estado post-revolucionario. Pero en cambio, tengo muchas más dudas con respecto a si es tan defendible el periodo revolucionario, porque es sobrecogedor. Hay que leer una serie de historias de la guerra civil rusa y de la revolución rusa, y la verdad es que el panorama es bastante. Y lo mismo ha pasado con muchas otras revoluciones. No voy a entrar en detalles. Uno de los graves problemas de la revolución es que la revolución armada, la revolución, acostumbra a los dirigentes y a los no dirigentes a, a usar las armas, a matar, a matar o a reprimir violentamente. Al principio a reprimir violentamente al enemigo, a la clase enemiga, a sus agentes, a quien está claramente. Luego a otros que no son enemigos directamente, pero que de un modo u otro puede considerarse que le hacen el juego o que por sus actitudes eh, mm, favorecen el, la, la continuidad de la situación actual o la contrarrevolución. Y luego, al final, a los revolucionarios que, que siguen una vía errónea.
Claro, ¿cuál es la vía errónea? Cada uno piensa que es la del otro, evidentemente. Y eso es así en todas las revoluciones, en todas. La Revolución Francesa fue así, evidentemente. Podemos nosotros considerar, por ejemplo, que entre los girondinos y jacobinos, entre los hebertistas y los jacobinos también, o entre Danton y Robespierre, uno llevaba más razón que el otro. Bueno, pero la tragedia es la misma. Todo esto hace que yo vea hoy, desde luego, con muchísima reserva la vía revolucionaria. No la excluyo absolutamente. Si en algún país hay circunstancias que hacen, primero, que la perspectiva de triunfo en un plazo razonable sea verosímil. Segundo, que cuente con apoyo, si no mayoritario, al menos de una buena parte de la población, muy considerable. Y tercero, que el régimen existente sea de tan manifiesta ilegitimidad que, que merezca el repudio de muchísimos sectores dentro y fuera del país. Bueno, en unas circunstancias así excepcionales, yo puedo admitir, yo soy admirador, estudioso del padre Mariana y con su obra sobre el tiranicidio, y creo, como él, en el derecho a la rebelión, rebelión contra la opresión, rebelión armada, pero tienen la experiencia histórica, nos enseña que tienen que concurrir circunstancias muy especiales y aún así pensárselo mucho. Ahora, eso no quiere decir que yo sea partidario de la eh, que sea partidario de la vía reformista, es decir, de que eh, la, las fuerzas progresistas en un momento dado mm, ganen la mayoría democráticamente y logren por esa vía llevar a cabo una reforma que acumuladamente acabe desembocando en esa futura sociedad no capitalista. Y no lo creo por varias razones. Eh, Querido Lorenzo, yo tenía pensado preguntarte sobre la reforma en la siguiente pregunta, pero todavía hay unas puntualizaciones que te hice sobre la politología. No sé si te parece, dejamos lo de la reforma para la próxima pregunta. Muy bien. Mm, eh, la, la, eh, la politología, primero, yo no creo que es una pura utopía lo de una sociedad sin Estado. Yo, como digo, ya he dicho, sigo bastante hoy la doctrina, vamos, de manera totalmente independiente, porque además la influencia me ha llegado muy recientemente, hace un par de años o tres, todo lo más, eh, de Peter Turchin, y en la teoría cuantitativa de Peter Turchin, él dice la sociedad humana empieza por bandas de 20, 30, 40 individuos, empieza como las sociedades de los chimpancés, digamos, nuestros antepasados, luego se incrementa a grupos de entre 100 y 500, luego a tribus y él llama Estado a partir de un número, no recuerdo en este momento cuál. Entonces, en toda sociedad, desde la primera banda, hay una jerarquía, hay, eh, porque lo vemos en todas las sociedades de primates, de simios. Nosotros somos simios, como lo son los babuinos, los macacos, los gorilas. eh, bueno, pues en todas ellas, bueno, las hay como los orangutanes, que son menos sociales, más individualistas, pero todas las sociedades de simiescas, incluyendo la nuestra, tienen una jerarquía, una autoridad. Llamamos Estado a la autoridad en una sociedad más numerosa, en la cual no basta un jefe, ni un jefe con 4 o 5 auxiliares, sino que tiene que haber un cierto aparato, un cierto engranaje
un cierto tipo de una división del trabajo entre las diversas autoridades. Por tanto, no, yo no creo en sociedad sin Estado, creo que eso es una utopía, como lo es la del hombre nuevo. No, Marx piensa que el hombre no tiene naturaleza. Marx es un autor eh, mm, a su modo muy de su época, de esa época tardo decimonónica, en la cual Dilthey escribe, por ejemplo, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias del Espíritu, en la cual se considera que hay una dicotomía muy radical entre aunque sea que él dice el hombre, a veces dice el hombre forma parte de la naturaleza, y es un animal, pero es un animal tan distinto, tan radicalmente distinto de los demás animales, que tiene una entidad propia diferente. Hace que los demás seres de la realidad, minerales, vegetales y animales, tienen naturaleza y el hombre no. El hombre no tiene naturaleza. El hombre se hace. Y en eso coincide, curiosamente, con el neocantismo de Dilthey y con lo que en el siglo XX será el existencialismo. Los existencialistas justamente dicen eso, en la frase de Sartre: el hombre tiene existencia y no esencia. No tiene otra esencia que la que libremente se da a sí mismo en cada momento. Bueno, Heidegger, Abagnano, todos los existencialistas. Bueno, pues recuerdo una vez una lectura de Etienne Gilson, el filósofo neotomista francés, que criticaba defendiendo a Santo Tomás, para quien hay una naturaleza humana, y decía, pero vamos a ver, no hay naturaleza humana. O sea que el hombre puede hacerse lo que quiera, puede hacerse murciélago, podemos hacer que nos salgan alas, por ejemplo, podemos convertirnos en abejas y producir miel, eh, podemos eh, hacer de nuestra vida eh, hacerla de una duración infinita. Bueno, esto algunos piensan que sí, que se llegará. No, es decir, Gilson dice no, estamos condicionados por una naturaleza. Y por supuesto, en ese sentido, mi concepción antropológica, historiológica, jurídica o filosófico-jurídica, mi colega Alfonso García Figueroa, en en la crítica que tuvo la bondad de escribir sobre mi libro Visión lógica del derecho, decía eh, la, el justnaturalismo zoológico de Lorenzo Peña. Efectivamente, porque yo creo que hay una norma natural que rige en cada sociedad, y sobre todo en cada sociedad de mamíferos, por la necesidad de una jerarquía, de unas normas de conducta que establece la autoridad del jefe, el macho alfa, quien quiera que sea, y que a su vez solo tiene pertinencia, tiene una función. Es decir, si eso lo ha creado las sociedades por algo, ese algo es que sirve al bien común. Sirve o debería servir. No niego que la autoridad puede usurparse y ejercerse para el mal común o contra el bien común. Bueno, entonces deja de ser una autoridad legítima, evidentemente. Pero su función, ¿para qué ha creado médicos o la profesión de médicos la sociedad? Para curar la enfermedad, preservar la salud o aliviar la enfermedad, por lo menos. ¿Para qué ha creado pilotos? Bueno, pues para pilotar naves o aeronaves. ¿Para qué ha creado políticos y gobernantes? Pues para que la gobiernen con vistas a algo. ¿Qué algo? Lo que es el fin mismo de la sociedad, aquello por lo cual existe la sociedad, que es el bien común. Y por tanto yo creo que esa es una verdad eterna, perpetua, inmutable y que sucederá siempre. Pero eh, dentro de esa sociedad hay clases. Pues yo también creo que sí, que es que siempre ha habido
y siempre habrá clases. Es decir, cuando digo clases, una cosa es el concepto que tiene Marx de las clases, entre propietarios y no propietarios de los medios de producción. En ese sentido, efectivamente, una sociedad sin propiedad privada ni economía de mercado, no hay clases, efectivamente. Pero si quiere decir que no habrá grupos sociales diferenciados por su nivel de vida, por su, eh, por su cultura particular, por su, eh, por su entorno, por, relacionarse entre sí más que con otros sectores de la población, bueno, pues esto, incluso los recientes acontecimientos, inventos, los descubrimientos arqueológicos, parecen indicar que clases, en ese sentido, existían ya en el Paleolítico. Siempre se ha dicho las clases sociales surgen en el Neolítico o en el Neolítico avanzado. No, ya antes había sectores de la población, pues quizá los más allegados a quienes ejercían la autoridad se, se aprovechaban para vivir mejor, los bienes se poseían en cantidades limitadas y había que distribuirlos de manera que yo no creo en el igualitarismo en el sentido de tendencia a disminuir las desigualdades, a evitar aquellas desigualdades que hacen que los miembros del cuerpo social no se sientan solidarios unos con otros. Porque si estás en la pobreza, no te vas a sentir solidario de un multimillonario, evidentemente. Ni el multimillonario se siente para nada solidario de un pobre, aunque lo diga. Tiene que haber un máximo un límite máximo de distancia, pero no igualdad. No igualdad total, o sea, un igualitarismo relativo, pero no igualdad total, porque si estableces igualdad total, vas a remunerar igual al que se esfuerza más y al que se esfuerza menos, al que, al que hinca el codo y al que se la pasa tranquilamente y más o menos en la indolencia, al honrado y al deshonesto. Entonces, sociedad sin clases, bueno, sin clases en el sentido marxista vale, pero en otros sentidos, pues no lo creo. Muchas gracias, querido Lorenzo. Estimados amigos, dado que nos hemos extendido en las respuestas a las preguntas hechas más de lo que estaba previsto, eh, voy a, vamos a terminar aquí esta segunda entrega sobre el periodo revolucionario marxista del 62 al 72 y quedarán las preguntas siguientes para una tercera ocasión que será el próximo domingo. Entonces, con esto... querido Lorenzo, te doy las gracias por haber explicado tú las inquietudes que te planteé y a ustedes, queridos videntes, muchas gracias por su fidelidad. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Marcelo.